luego poderles enviar. Correcto, ahí sí estamos. Entonces, ahí volvemos de nuevo. Listo. Ahora sí estamos grabando. Ok, entonces, taller desarrollador inmobiliario, como les decía, qué buen tema. Alguien me escribió y me decía, oye, yo tengo el anhelo de desarrollar un proyecto inmobiliario, así sea de 2, 3 casas, y comenzar, o sea, a ver cómo es este tema, o sea, cómo puedo desarrollar, cómo puedo comenzar, qué necesito saber, todo lo que abarca este tema y qué gusto, pues, que haya personas que lo podamos compartir. Entonces, ya hicimos estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Desde dónde te conectas? ¿Quieres aprender cómo desarrollar un proyecto inmobiliario desde cero y sin capital? Pues vamos escribiendo en el chat, vamos poniendo, vamos la interactiva a la clase si es que quieren, con toda la confianza. La pregunta, ¿quieres ser un desarrollador independiente? Si me pones en el chat, si me comentas y más que nada, con toda la confianza del mundo, yo con mis estudiantes, con las personas que participan, con las personas que comparto, siempre es con toda la confianza del mundo, la mano arriba. Hernán, disculpa, no te entendí. Hernán, ¿sabes qué? Ayúdame, explícame un poco más de esto. Hernán, con toda confianza del mundo, Hernán. Hernán, ayúdame. Hernán, disculpa que te corte, aclárame más de este tema. ¿Correcto? Entonces, vamos. ¿Qué significa para ti ser un desarrollador independiente? Básicamente, para mí, ser un desarrollador independiente es esto. Es tener tiempo para pasar con mis amigos, pasar con mi familia, disfrutar de mis hijas, disfrutar de mis padres que todavía los tengo con vida, estar un día cualquiera a la semana y poder ser dueño de mi tiempo y poder estar en cualquier momento y ser el padre presente y el protagonista de la vida de mis hijas. Eso es lo que significa para mí ser un desarrollador independiente. Quiero que vayan haciéndose esta pregunta del qué significa ser un desarrollador independiente, cuál es su objetivo, a dónde quieren llegar. Y no siempre fue así, ¿no? O sea, todas las personas tenemos una historia, un comienzo, un inicio. Esta es la foto que más atrás logré encontrar. Es 2010, sí, 2010, cumplía 25 años, estaba recién graduado de la universidad y quería comerme el mundo, pero me faltaba un montón de conocimiento. O sea, me faltaba un montón de cosas por aprender y hice una reflexión en mi vida del de dónde vengo y a dónde voy. Y a dónde voy siempre fue quiero ser un desarrollador inmobiliario, quiero construir mis proyectos, quiero construir casas, quiero construir departamentos, quiero venderlos, quiero cambiar la vida de las personas. Yo creo que esa fue una de las cosas que me motivó a estudiar arquitectura. Entonces, la primera frase del día es, el querer es poder. En 2017 abrí mi oficina de arquitectura y me lancé, o sea, y dije, ahora es cuando me lanzo a desarrollarme como profesional independiente. Y bueno, o sea, un poco de lo que he hecho en estos años, he hecho edificio de departamentos, he hecho proyecto de casas, he hecho casas particulares, tengo un proyecto comercial en desarrollo en Pedernales, he hecho cosas que me han gustado y me han alcanzado a alcanzar un desarrollo profesional. He hecho proyectos y he desarrollado proyectos con más de 40% de utilidad bruta, que es lo que les quiero compartir, les quiero enseñar cómo llegar a ese punto y sin poner un solo centavo. Entonces, sin invertir yo como profesional un solo centavo, aprender a trabajar con el dinero de otras personas es lo que les quiero indicar o les quiero enseñar. ¿Okay? Entonces, para desarrollar un proyecto inmobiliario, para ser un desarrollador independiente, no necesitas tener capital propio. Eso es lo que la promesa de este taller. No necesitas una compañía establecida, no necesitas tener 20 años de experiencia y no necesitas ser un profesional reconocido. Necesitas simplemente las ganas. O sea, ¿qué necesitas? Prepararte. Prepararte profesionalmente y mentalmente, y yo considero que por eso estás acá, para prepararte, o sea, para tener mucho más conocimiento sobre el tema, para empujarte hacia adelante, para forzarte a saber más, para coger y decir en algún momento, sí, yo me siento ya preparado, me voy a lanzar. ¿Okay? Entonces, para eso estamos acá, para aprender. Un poco de lo que vamos a ver y vamos a cubrir hoy día, ¿no es cierto?, en el taller,
son 6 cosas fundamentales. ¿Por qué quieres desarrollar un proyecto? Que es la primera parte, donde la pregunta de cajón es: el querer es poder y tienes que aprender a volar. De dónde puedo desarrollar mi proyecto, y ahí sí es, comenzamos con el que busca encuentra, y tienes que aprender a buscar tu oportunidad. ¿Cómo hago el análisis básico de mi proyecto? Y vamos a ver que no es cálculo diferencial, como digo, es lanzar números, no es nada del otro mundo. ¿Cuánto puedes ganar con tu proyecto? Y esa es la parte fundamental. El punto número 3 y el punto número 4 son los más importantes. Aprender a ver cuánto puedo ganar con un proyecto inmobiliario, porque dejándonos de cosas de superación personal y de satisfacción y de todo, creo que la mayoría de las personas que queremos lanzarnos a desarrollar un proyecto inmobiliario, aparte de la satisfacción personal, profesional, buscamos una independencia, yo generar mis propios recursos económicos para mí, o sea, para mi utilidad, para poder ganar yo el dinero, porque sabemos que en la construcción hay dinero. Eso es un dicho básico que se conoce de forma general y global. O sea, hay gente que dice, en la construcción hay plata, o la construcción te deja plata, pero tenemos que aprender a manejarlo para que esa plata se quede con nosotros, no con otras personas. Entonces, esa es la parte. Ok, el tema número 5, ¿cómo puedo apalancar mi proyecto? Y aquí es donde vamos a comenzar a ver el cómo levantar capitales. Y finalmente, ¿cómo llevo mi proyecto al siguiente nivel? Correcto. Preguntas, hasta ahí, si es que alguien tiene una pregunta en el chat y si está todo, o si podemos continuar, ponme en el chat, déjame saber, escríbeme en el chat, dime si continuamos, podemos seguir y dale, entendido, me pone Javier, muchísimas gracias, correcto. Primer tema, Antonio me dice, sí, podemos seguir, chévere. Primer tema, me dice, el querer es poder. ¿Por qué quieres desarrollar un proyecto inmobiliario? Esta parte y esta pregunta es fundamental para comenzar a entender esto, ¿no? Nuevamente, verano 2002. Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida cuando sea grande, dije. En verano del 2002 yo tenía 17 años y pude ser partícipe de la construcción de esta casa que ustedes ven aquí. Es una foto sacada del Google Maps, ¿no? O sea, porque realmente de esa época no tengo fotos, pero es una casa en la cual yo estuve presente con apenas 16, 17 años, la vi construirse desde cero, desde que llegaron, hicieron los cimientos hasta cuando levantaron. Yo todavía estaba en quinto curso del colegio y estaba pasando a sexto curso y ahí fue cuando dije, quiero ser arquitecto. Ahí fue cuando dije, quiero construir casas cuando sea grande. Entonces, siempre la pregunta del por qué, o sea, hacia dónde están yendo. Este es otro, por ejemplo, octubre de 2018 estaba en proceso. Esta es la construcción del edificio Becal, que son departamentos aquí en Quito, y es básicamente el estar en proceso. No considero que esto haya sido una victoria, ya les voy a comentar por qué, pero estaba en proceso de formación, ¿ok? Entonces, olvídate del dinero por un momento. Quiero que te olvides del dinero y quieras, te hagas la pregunta, ¿por qué quieres ser un desarrollador inmobiliario? Y te voy a contar parte de mi historia. ¿Qué fue lo que yo hice? Que está acá a la parte izquierda. ¿Qué fue lo que yo hice? Paso 1, tomé una decisión. Paso 2, me lancé con todo. Y paso 3, intenté volar mientras caía. Básicamente, ¿cuál fue mi resultado? Me estresé. Me estresé contra el mundo. O sea, ya les voy a ir contando cómo me estresé y cuánto me costó el haberme estresado. Entonces, luego, obviamente, comienzas a reordenar, comienzas a ver, comienzas a decir, no, o sea, esto no puede ser así. Y es lo que yo te digo ahora, o qué fue lo que hice después para mi siguiente proyecto y es lo que les quiero enseñar. ¿Qué debes hacer? Entonces, paso 1, toma la decisión porque en eso se basa todo. Quiero desarrollar un proyecto. Paso 2, prepárate y para eso estás acá, para prepararte, para saber más, para conocer más, prepárate mejor, prepárale mejor a tu proyecto, no te lanzas a la ciega, como se puede decir así. Paso número 3, lánzate con todo, ahí sí, o sea, lánzate ya preparado. Y paso número 4, ahí sí aprendí a volar mientras caía. O sea, en mi siguiente proyecto mejoró, o sea, mejoró todo lo que había hecho, mejoró todo lo que se pudo, tuvimos mejores resultados, mejor utilidad, entonces
prepárate, ¿ok? Eso es lo que quiero. ¿Cuál fue el resultado? Mayo 2022, entregaba mi primera casa con una utilidad de $36,000. Este es Fernando, el dueño de la casa. Ya les debí ir contando la anécdota con Acacias 1, que fue el siguiente proyecto de casas. Pero lo que quiero que vean es que es 100% real. Esto es, Juan Carlos López es un arquitecto de aquí de la ciudad de Loja, que siguió el curso de análisis financiero de proyectos inmobiliarios conmigo y me he podido compartir el siguiente comentario, porque me dice: hola Hernán, quería comentarte que puse en práctica tu metodología de análisis financiero y me ayudó en mi desarrollo profesional. Además, lo pude aplicar directamente en el análisis de un par de proyectos de vivienda y así podré estar más cerca de realizar mis propios proyectos. Y como les digo, para mí compartir información es fundamental. Me gusta intercambiar información con la gente y sentir que puedo influir un poco, ¿ok? Entonces, como es un taller, quiero llevarlo de esa forma en la que sea taller y espero que tengan un cuaderno, un lápiz a la mano. Si no, pues búsquenlo, dense un tiempito. Les voy a dar 5 minutos para que contesten estas preguntas. Pregunta número 1, ¿por qué quieres ser un desarrollador? Pregunta número 2, ¿cuál es la satisfacción que buscas? Pregunta número 3, ¿cuánto realmente lo quieres? Pregunta número 4, ¿por quién lo quieres lograr? Si tienes algún motivo personal, familiar, tuyo particular o lo que pongo. Y finalmente la pregunta mayor es, ¿qué me falta por aprender? ¿Qué sientes que te falta por aprender para convertirte en un desarrollador inmobiliario? Esa es la pregunta. 5 minutos, escríbanlo, pónganse en su cuaderno, a ver, estas 5 preguntas, escríbanlo. Y hasta eso voy revisando porque creo que se acaba de conectar una persona más. Hasta eso hacemos una pequeña pausa y seguimos viendo esto. ¿Ok? Un pequeño cuestionario que está basado en estas 5 preguntas. Entonces quisiera de una vez, si puedes, y eres tan gentil, ayúdame en tu cuadernito apuntando estas 5 preguntas, las respuestas a estas 5 preguntas. ¿Por qué quieres ser un desarrollador? ¿Cuál es la satisfacción que buscas? ¿Cuánto realmente lo quieres? ¿Y por quién lo quieres lograr? Y la más importante es, ¿qué te falta por aprender? ¿Ok? ¿Quién ya terminó? ¿No? Todavía estamos... Ok. Si alguien ya terminó, me levanta la mano, me escribe y conversamos. La única, o sea, las 4 primeras respuestas son suyas, para ustedes, para su adentro, para que ustedes reflexionen sobre estas 4 preguntas. La pregunta que me interesa saber ahorita es esta: ¿qué te falta por aprender? Javier, ¿qué consideras que te falta por aprender? Ponme en el chat o si quieres ponme en vivo Eh, o... bueno, me falta poner todo lo que es el aspecto financiero, aprender desde el aspecto del financiero, si se tiene un socio, si por ejemplo eh, hay un terreno y me dicen construye, seamos socios, todas esa parte es lo que realmente quisiera aprender, cómo se gana, cómo se hace todo ese aspecto. Es lo que quisiera aprender. Se ve. Fundamental, fundamental, parte fundamental, correcto. Jana, ¿qué consideras que te falta aprender? A ver, Hernán, buenos días con todos. Eh, Creo que lo que a mí me hace falta aprender es básicamente el tema de eh, el buscar capital, el buscar inversionistas, del cómo llegar eh, a a este grupo de inversionistas, grupo de personas que estén interesados en, en invertir en un proyecto.
La parte financiera del proyecto inmobiliario ya podríamos decir que la manejo y la he aplicado. Eh, Eso por el curso de análisis financiero que seguí en el 2021 contigo. O sea, ya Ah, identificar el tema del costo de oportunidad, el tema de cuál es la forma en la que hay que buscar el tema de cuál sería la forma en costear ese proyecto, ujú, no en su totalidad con mi capital, no al 100% endeudándose. Entonces, todas estas aristas pude identificar y pude conocer en el taller anterior. Creo que lo que me hace falta aprender es eso, el cómo llegar ya con algo certero, no sé si cabe el término, para, correcto. para que alguien se lance y pueda invertir en un proyecto que yo tenga planificado. Correcto. Te falta aprender la maña de cómo atraer a los socios, o cómo atraer al inversionista hacia tu proyecto. Correcto, es muy bueno. A la final no sacas nada si estructuras un buen proyecto y no sabes cómo venderlo, cómo llamarlo, cómo traer a la gente para que te ponga el dinero en el proyecto. Correcto, muy bueno. Vamos a conversar de esa parte. Diana, no sé si nos compartes qué te falta, qué crees que te falta para lanzarte a hacer solo un proyecto. Bueno, como les comentaba, creo que en todo el aspecto laboral he adquirido conocimientos, por así decirlo, de apuchos, ¿no? De varios áreas, sea la parte técnico-legal, económica también. Lo que sí sé que me falta es quizás aterrizar un poco financieros, ¿no? Para entender la dinámica también del negocio en sí, porque, o sea, ser desarrollador implica es negocio, ¿no? Ah, Este, y por otro lado, justo lo que comentaba nuestro compañero, es saber estructurar todo este, presentar este proyecto, ¿no? Con un posible socio o transar o saber transar ese proyecto a alguien que de repente tenga un terreno. No ok. necesariamente tenemos que tener el terreno, el capital, pero saber vender el proyecto Ujú, y de correcto. ahí, obviamente, partir, ¿no? Correcto, sí, o sea, y es cierto. Muchísimas gracias, Diana. Sí, es así, o sea, muchas de las veces yo siempre les digo que, a ver, la mayoría o las personas que estamos aquí, considero yo, no les he preguntado su profesión directamente, pero por ejemplo, somos arquitectos, ingenieros civiles, somos personas que nos formamos técnicamente. Entonces, claro, la parte administrativa, gerencial, marketing, ventas y toda esa parte siempre nos pasa, o sea, siempre estamos en ese punto de que, bueno, o sea, yo sé hacer lo mío, yo sé ir haciendo planos, yo sé ir haciendo cálculos, yo sé ir haciendo dibujos, yo sé ir haciendo esquemas, yo sé ir haciendo cronogramas del trabajo, yo puedo ir revisando mucha información técnica, pero ya la parte gerencial más arriba del cómo ser, cómo traer inversionistas, cómo generar, cómo levantar capitales, y mucho más allá, cómo venderlo ya son cosas que las tenemos que desarrollar y aprender. ¿Correcto? Diana, muchas gracias. Antonio, perdón. Si estás con micrófono y lo puedes prender, chévere, y si no, pues escríbenos en el chat la respuesta. ¿Qué te falta aprender? ¿No estás? No, creo que no Sí, ¿cómo estás. Ah, están? ya, chévere, Bueno, gracias. en base, como han dicho todos mis compañeros, también la parte financiera es como la que quisiera tener una expertise en el sentido de que, por ejemplo, ahora obviamente para desarrollar un negocio inmobiliario, mi conocimiento me dice que tengo que tener capital, pero he visto también muchas personas que dicen que no. Entonces, esa es una de las principales razones que quisiera aprender en sí, cómo podría yo desarrollar sin capital, supongo que con alguna forma de apalancamiento con inversionistas. Entonces, tal como dijo Yalmar, de qué forma consigo o me comunico con esos inversionistas, cómo vendo mi proyecto o mi idea de proyecto y cómo aprovecho las oportunidades que hay en el mercado, porque si bien, o sea, hay distintas oportunidades y la capacidad de cada uno dependería en sí de cómo aprovechar estas oportunidades para tener mejor rentabilidad y seguir creciendo en este tipo de negocio. Buenísimo. Ok. Finalmente, Kelly,
Vamos con Kelly. Estás por ahí, Kelly. No sé si nos compartes ya para seguir avanzando. Sí, buenos días. Kelly, dinos. Bueno, yo podría decir que a mí me falta aprender en general todos, bueno, a excepción la parte técnica. Me falta aprender todo lo que es la gestión financiera, la parte que mencionaron los otros compañeros, o sea, la parte de marketing, la parte de ventas, todo, o sea, cómo funciona todo, sí. Correcto, Es, correcto. La reflexión general y la reflexión es que cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas del objetivo al que queremos llegar. Y la idea de este taller es hacer una visión básica de todo eso que nos va a faltar y tratar de ir encontrando nuestro camino hacia dónde, que nos guíe al objetivo final, ¿ok? Entonces, segunda parte, el que busca encuentra. Básicamente, ¿dónde desarrollo mi proyecto? Y aquí entramos ya con lo técnico, ¿ok? Con lo bueno. En esta sección hablamos de lo fundamental, de donde levantamos un proyecto, de un terreno, de un lote, de una parcela, un solar, como le quieran llamar, en el punto en el que, bueno, o sea, la primero que necesitamos para levantar cualquier proyecto inmobiliario es el terreno. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué tengo? Entonces, hay tres opciones. Que ya tengas un terreno, no sé, por cualquier cosa, porque ya lo compraste, porque tienes familia que tiene terreno, porque lo adquiriste mediante alguna herencia y quieres desarrollar un proyecto inmobiliario en ese terreno, pero que ya lo tengas en este punto. La segunda opción es que se presente como una oportunidad en la cual digas, bueno, ¿sabes qué? No sé, te dicen, Diana, ¿sabes qué? Tú estás metida en el mundo del desarrollo inmobiliario, tengo un amigo que tiene un terreno, te lo quiero presentar para ver si juntos desarrollamos un proyecto inmobiliario. O sea, es una oportunidad que se te va a presentar o se nos puede presentar a cada uno en un distinto momento de la vida. Y la tercera opción es que tú lo busques, ¿ok? Que uno como profesional, como desarrollador que quiero llegar a ser, comience a buscar yo un terreno a mi gusto, que yo quiera. Entonces, básicamente sí, estás en el primer punto del que ya tienes un terreno, pues tienes que trabajar con lo que hay, tienes que aprender a desarrollar el proyecto sobre ese terreno, tienes que analizar la zona, ver qué puedes hacer, qué puedes generar en ese terreno y llegar a la conclusión de que, bueno, o sea, de esta forma hago que este proyecto sea rentable. Si estás en la segunda opción y se te presenta la oportunidad con un terreno, básicamente vas a tener la capacidad de analizarlo y decir, bueno, si me interesa o no me interesa. Si está buen proyecto, está buen negocio, está buen terreno o no. ¿Sabes qué? Preferible, yo creo que muchas gracias, esta oportunidad la veo complicada, imposible, lejana, difícil. Vamos a ver ya después operativamente se me hace difícil desarrollar un proyecto ahí en ese terreno. O sea, son muchas cosas que vamos y tenemos que comenzar a analizarnos, ¿no? Entonces, y si estás en el último punto en el que no tienes un terreno, no se te ha dado la oportunidad hasta ahora y lo que necesitas para desarrollar, para convertirte en un desarrollador inmobiliario independiente es buscar tu propio terreno, chévere, entonces búscalo, o sea, búscalo a tu gusto, búscate una zona, por ejemplo, ya vamos a hablar de eso. Pero, por ejemplo, a mí se me presentó como una oportunidad. O sea, este terreno que ustedes ven aquí era la casa de mis abuelos. O sea, fue la casa donde vivían mis abuelos, que en algún determinado momento ya fallecieron y quedó abandonada. Entonces los familiares dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y quisieron venderlo. Ahí fue cuando se presentó mi oportunidad. Ahí fue cuando yo cogí y alcé la mano y dije, no, o sea, no la vendan, yo me hago cargo de esto. Yo puedo, yo me considero capaz y yo me quiero lanzar a desarrollar un proyecto. Y así comenzó, con un render, con un rótulo grande que decía aquí próximamente. Entonces, la oportunidad a veces se nos presenta de la noche a la mañana o tienes que comenzar a buscarla. Este terreno donde levantamos el segundo proyecto lo busqué yo. Yo lo busqué, yo dije, esta zona de la ciudad me gusta, este terreno en estas medidas me gusta, el precio en estas condiciones me gusta,
está cerca de mi casa, sé que puedo ir y venir y estar cerca de donde yo quiero estar, me gusta el terreno, aquí voy a levantar otro proyecto. Entonces ya es cómo tú lo buscas al terreno o dependiendo de la oportunidad que se te presenta. ¿Ok? Cuando tú buscas un terreno, tres cosas importantes. Primero, que sea una zona en desarrollo, ¿no es cierto? Es decir, que tenga servicios y equipamiento. Cuando, obviamente, los servicios y los equipamientos entendemos, ¿no? Que haya parques, que haya educación, que haya salud, que haya servicios básicos, que haya transporte público y todo eso. Son en desarrollo de expansión futura en la ciudad. Segundo, donde la gente quiere ir a vivir. Es decir, que ya haya una competencia en ese sector de la ciudad. Me diga, ¿sabes qué, Hernán? En las afueras de aquí de la ciudad están ya construyendo conjuntos, están construyendo casas, están construyendo. Entonces, la gente está presentando ya ese gusto por irse a vivir allá, porque ya hay oportunidades, porque ya hay transporte público, porque ya hay servicios básicos, porque hay educación, porque hay escuelas, hay parques, hay distracción, hay centros comerciales, hay lo que sea. Entonces, toda esa parte donde la gente quiere ir a vivir es súper importante. No te puedes lanzar a buscar un terreno en las afueras, alejado total y completamente a 20 minutos donde no haya nada, porque se te va a complicar desarrollar un proyecto ahí. O sea, es súper difícil. Entonces, preferible siempre tratar de buscar una zona en desarrollo donde la gente quiere ir a vivir y si es que estás pensando como consejo sano en desarrollar tu primer proyecto solo o sola, que no sea muy grande. O sea, un terreno que no tenga una dimensión demasiado exagerada, ¿me entiendes? Un amigo, por ejemplo, Wilmer, él dijo, yo quiero hacer mi primer proyecto inmobiliario, era de La Tacunga, se enamoró de su ciudad, dijo, ¿sabes qué? Yo aquí en La Tacunga desarrollo mi primer proyecto y de oportunidad están vendiendo 2 hectáreas de terreno, bien ubicado dentro de la ciudad. Chévere. Reunió dinero, habló con amigos, reunió capital y compraron el terreno. 2 hectáreas de terreno. El proyecto se le salió de las manos. Lleva agarrado ese terreno 5 años y no puede levantar, no puede ni siquiera empezar la construcción de las casas porque se endeudaron para comprar el terreno. Entonces fue una mala administración desde el comienzo. O sea, siempre tienes que comenzar a ver los límites que tú puedes manejar dentro de cuánto realmente, si vale la pena meterse en un proyecto no tan grande. Y mi sano consejo realmente es, si van a comenzar su primer proyecto, traten de comenzar con algo pequeño. Algo que sea 1, 2, 3, 4 casas, no más de eso. Porque, primero, se van a tener que enfrentar a la administración, a la gerencia, al manejo de dinero, al manejo de personal, al manejo de clientes, al manejo municipal o administrativo, zonal, municipal o como le quieran llamar. Y todo eso es una carga inmensa de trabajo que dependiendo de la escala del proyecto, si es que es un proyecto pequeño, no va a ser mucho. Pero si es un proyecto muy grande, va a ser una carga de trabajo inmensa que tal vez tú en tus condiciones particulares ahorita no estés dispuesto o no lo quieras llevar solo. Por eso les digo, si van a hacer un proyecto solo, que es un proyecto pequeño. Si van a entrar en sociedad con alguien, puede ser un proyecto más grande. Y si van a desarrollar ya un megaproyecto, pues traten de conformar un grupo de trabajo para que la carga de trabajo no te la tengas que hacer tú solo. ¿Correcto? A la final piensa que es tu proyecto, ¿sí? Actividad número 2, vamos, sigamos haciendo taller. Describe tu situación, igual, ahorita un cuadernito, una hoja. ¿Cómo te encuentras tú ahorita? ¿Ya tienes un terreno? Primera pregunta, sí, no, está bien ubicado, qué área tiene, qué geometría tiene, qué tipo de proyecto quiero levantar. Si no lo tienes, igual, en tu situación, ¿dónde me gustaría ir a construir, ir a buscar un terreno? ¿Qué área quisiera que tenga ese terreno? ¿Y qué tipo de proyecto quisiera hacer? ¿Quiero hacer vivienda de interés social? ¿Quiero hacer vivienda de clase media? ¿Quiero hacer vivienda de clase alta? Porque obviamente son proyectos que tú los puedes manejar. Entonces, dependiendo de la zona que tú conoces, dónde estás, de la ciudad en la que te encuentras, tú puedes decir, ¿sabes qué? Me quiero comprar un terreno en una zona donde yo pueda desarrollar un proyecto de vivienda de interés social, porque de eso sí hay demanda. O
quiero buscarme un terreno en una zona de alta plusvalía donde me pueda construir una casa y esa casa venderla a súper buen precio porque yo sé que ahí se venden casotas. Entonces, ya esto igual como dentro de ustedes para que lo vean. Y la pregunta importante acá es, ¿necesito ayuda para buscar mi terreno? O sea, todavía necesito, me falta, ¿qué puedo? O sea, si creo que no tengo la capacidad todavía y necesito más información, o sea, como para buscar un terreno, escriban. Rapidito, un ejercicio de unos 2 minutos y entramos a la tercera parte. Correcto, vamos. Ahora sí, tercera parte, entremos a lo que nos gusta y a lo que nos llama la atención. No es cálculo diferencial. ¿Por qué el tema? O sea, alguna vez y en algún momento de nuestras vidas, si somos ingenieros, arquitectos, nos formamos como técnicos, en algún momento de nuestra vida, de nuestra carrera, alguien tuvimos que haber recibido una materia que se llamaba cálculo diferencial y sabemos hacer derivadas y nos enseñaron a hacer integrales y nos enseñaron un montón de fórmulas y eso es cosa de locos. O sea, mucho de o sea, puede ser tedioso y horrible. Entonces, hacer un cálculo de un análisis básico para un proyecto no es cálculo diferencial, realmente son sumas y restas. Las sumas y restas facilitas donde la base fundamental de esto es una contabilidad básica, ¿no? O sea, esta sección se basa en dos cosas, de ingresos y egresos, costos, ventas, costos de egresos, gastos, como le quieras llamar, versus ventas de ingresos. O sea, eso es así de básico y fundamental lo que necesitas saber para calcular, lanzar tus números de tu proyecto. Entonces, lo que sí necesitas saber, obviamente, como les digo, es contabilidad básica. ¿Dónde aprendí yo esto? En la universidad, en una maestría. Porque, vuelvo y repito, yo soy arquitecto. Tuve la oportunidad de hacer una maestría y donde yo digo, me abrieron la cabeza, o sea, me dijeron, deja de pensar como arquitecto y comienza a pensar como gerente, comienza a pensar como administrador. Entonces, tuve la oportunidad de hacerlo. Es la foto de mis compañeros de la maestría en el 2012, imagínense, wow. Y ahí es donde comienzo a entender el tema este del si esto se tiene que hacer sencillo, básico como ingresos y egresos, dos cosas, sumas y restas y básico, no hay nada más, no hay ciencia, no es cálculo diferencial. Lo que sí tienes que saber es qué nomás influye y qué nomás vas a poner de qué lado de la balanza. Entonces, vamos a analizar y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Componente A. El primer componente que vamos a analizar es todo lo que son los gastos y los egresos que pueden presentar mi proyecto. Dentro de estos gastos, 4 fundamentales. Primero, el terreno. ¿Cuánto me va a costar el terreno? No importa si lo vas a comprar, si lo vas a negociar o si ya es tuyo. Tienes que ponerle un costo a ese terreno. O sea, si ya es tuyo y lo compraste, pues ponle un costo. Si lo estás negociando con alguna persona, pues ponle el costo de negociación. Si lo vas a tomar como una posible compra, pues también ponle un costo. Construcción, planificación y comercialización. Vamos a ir viendo uno en uno. Entonces, como les decía, terreno. No, perdón, yo Dime. ahí tengo una consulta Dime. en el terreno y que me sabe generar un poco de duda a veces. Si compro un terreno, por ejemplo, digamos, de oportunidad en $30,000, Ajá. un terreno en el que yo sé que el frente me da para, y el área me da para construir 2 viviendas. Yo lo compré en oportunidad, digamos, porque era una urgencia de venta Ujú. de la persona que me vende el lote. Y yo, para considerar los gastos o para considerar la utilidad más bien, yo debo considerar aparte una utilidad de lo que en realidad costaría el metro cuadrado de terreno en esa zona o al final de hacer todo el análisis financiero y todo el tema para considerar la utilidad, esa utilidad ya estaría, la utilidad final, digamos, ya estaría dentro de la ganancia en el terreno. Esa parte me sabe generar un poco
inquietud a veces. No sé si Claro. fui claro. Te entiendo. A ver, el tema de comprar un terreno de oportunidad, como tú lo llamas, tiene que ser súper bien analizado y la respuesta la diste tú mismo. ¿Cómo sabes que el precio en el que compraste fue realmente de oportunidad? O sea, Por el costo por ejemplo, yo adquirí un lote hace 6 meses, puede ser, ya. acá en la ciudad de Ibarra. El sector maneja más o menos un costo del metro cuadrado del lote, porque sé el costo del metro cuadrado porque eh, cuando me certifiqué o estaba en el curso para certificarme como perito evaluador, Ujú, eh, ahí hice el desarrollo del estudio de la zona para ya, sacar el costo del metro cuadrado. Entonces, está entre 85 y $90 del metro cuadrado. ya, Yo lo compré en $60 del metro cuadrado. ya, Entonces, me parece que era de oportunidad, un costo, claro. porque está Correcto, bajo lo del ya, mercado. correcto. Entonces, la primera respuesta es, yo puedo determinar que sí fue de oportunidad. O sea, yo puedo determinar que realmente ese terreno sí fue de oportunidad porque dentro de la zona el precio que se manejó fue más bajo. Entonces, sí fue de oportunidad. Primera respuesta. Segunda respuesta, ¿cómo lo considero dentro de mi análisis? Básico, ese es el precio del terreno, a lo que lo compraste. ¿Por qué? Si es que en ese terreno te están saliendo dos casas y al final la utilidad te va a reflejar el tema de que te deje más utilidad que haber construido en otro terreno que te costó más. A ver, al final vamos a hacer el ejercicio de sumar estos cuatro componentes y ver el costo total del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, si es que en uno de estos cuatro componentes te logras ahorrar, por decirlo así, en un costo que es el de oportunidad de compra del terreno, obviamente vas a tener mayor utilidad. Entonces, ese ejercicio es así de simple. O sea, si puedes conseguirte un terreno en oportunidad a buen precio, compra. Y eso te va a reflejar directamente en la utilidad del proyecto al final. O sea, no le ¿Sabes por, cargues o no le trates de cargar más al proyecto. ¿Sabes por qué te consulto esto? Porque he podido participar en algunos proyectos en los que el dueño del proyecto, el desarrollador inmobiliario, eh, hace lo siguiente, por ejemplo, dice voy a gastar, yo qué sé, $60,000 en la casa y el terreno yo compré me invento, en $60 el metro cuadrado, aquí en realidad cuesta en 80, entonces el terreno es de 200, 2 por 8, 16, 160,000 es de lo que deben pagarme del terreno, lo que yo debo ganar del terreno, más lo de la utilidad de la casa. Entonces, eso creo que no es acertado, ¿no? Hacerlo A de ver, esa manera, sino más bien como tú mencionas. correcto. A ver, hay cosas fundamentales. Una cosa es lo que a nosotros nos cuesta, que es lo que estamos viendo ahorita. ¿Cuánto nos costó el terreno? Y segundo, después, ¿cuánto queremos vender? Porque claro, el cálculo que tú me dices, es que el desarrollador me dice, ¿sabes qué? En esta zona está tanto el metro y yo, si viene la casa incluido terreno, del terreno deberían pagarme tanto. Y en eso lo vendo. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces, la una es cuánto me está costando ahorita y lo otro es cuánto puedo yo, obviamente, venderle después. Pero, por ejemplo, yo te doy un dato muy, muy sincero, muy claro. En vivienda de interés social, que es lo que yo estoy haciendo ahorita, tengo una influencia del terreno por casa de $9,000. O sea, conseguí un terreno donde me salieron cuatro casas. Y el valor del terreno dividido para las cuatro casas me salió $9,000. O sea, $9,000 me cuesta el terreno por casa. ¿Cuánto después lo puedo vender? Y obviamente eso es igual, un estudio de zona para ver con cuánto lo puedo ir vendiendo. Pero el valor del terreno es el precio de compra, si lo quieres ver así directamente, ahorita a secas. Sí. Sí. Entonces, como te decía, terreno, ponle un precio, si ya lo tienes. Si está en negociación, ponle el precio de negociación. Y si lo vas a comprar, ponle el precio de oferta o el precio de compra, directo. O sea, es el primer componente. Segundo, construcción. Vamos haciendo la situación tiene que ser súper sencilla
Y esto lo más fácil es por metro cuadrado de construcción bruta. Somos técnicos, yo creo que se nos hace fácil hacer un plan masa y decir, bueno, en este terreno, como decía Jalman, me salen 2 casas, o me salen 3, o me salen 4, o me salen 5, las que te salgan. ¿Qué área de construcción bruta representa eso en metros cuadrados? Y ponerle un precio en metro cuadrado de construcción de mercado. Creo que la mayoría manejamos un precio de mercado en la cual podemos decir, bueno, el metro cuadrado de construcción me cuesta $350, $400, 450, $500. O sea, ¿cuánto te cuesta el metro cuadrado de construcción de mercado? Siempre hay referencias, ¿no? La cámara de la construcción, obviamente datos de la empresa donde trabajo o experiencia propia. Por ejemplo, yo te puedo decir a mí que el edificio Becal me costó $485 el metro cuadrado de construcción directo, incluido el ascensor. En las casas, Acacias 1 me costó $375 el metro cuadrado de construcción, casa de vivienda de interés social. Y en el que estoy por terminar, Acacias 2, el precio del metro cuadrado de construcción me está costando $387. O sea, a ese punto, vivienda de interés social. Entonces, ya son datos que los puedes ir manejando y decir, bueno, pues multipliquemos por esto. ¿Ok? Tercer componente, planificación. Entonces, todo lo que es planificación hablamos de honorarios, estudios, administración. Sabemos que para construir vamos a necesitar un arquitecto que diseñe, un ingeniero que haga el cálculo, un ingeniero sanitario, un ingeniero eléctrico, si es que dependiendo de la escala del proyecto, si lo necesitamos o no lo necesitamos. Podemos necesitar estudio de suelos, topografía, ambiente, todo lo que sean estudios complementarios que sumen como gastos. Hazte una lista y comienza a detallar los gastos de honorarios, de estudios y administración. Obviamente dentro de la construcción va a haber una administración de la construcción que pagar. En forma general, tal vez más adelante como estudios, también una declaratoria de propiedad horizontal que se tiene que hacer. Varias cosas que se pueden ir sumando como dentro de este capítulo que es planificación. Y como parte de lo que sería ya el último capítulo, que es comercialización, igual, gastos, comisión por ventas, impuestos, conformaciones de sociedades, de fideicomisos, publicidad, gastos de mantenimiento tal vez, todo lo que sean gastos ya obviamente de, más que nada publicidad, impuestos y comisiones por ventas, son los más importantes, los que nos van a acarrear en este capítulo. Todo eso sumas, ¿no es cierto? Entonces, al final, sumamos y completamos el componente A, que era todos los gastos. ¿Con qué lo vamos a comparar? Directamente con las ventas. A la final sabemos que si ya hicimos un plan masa, vamos a determinar cuántas unidades podemos vender y tenemos que darle un valor a este componente que sería el componente B. Igual, un cálculo sencillo, ¿no? ¿Cuántas unidades por vender si lo quieres hacer por unidad y por metro cuadrado de venta de mercado? O directamente por metro cuadrado de venta. ¿Sabes qué? Tengo tantas casas, tantos metros cuadrados de venta, están vendiendo a tanto del metro cuadrado en esta zona y tanto voy a ganar como ventas. O por casas o por unidades, si los quieres ver así, me van a salir 2, 3 casas, esas 3 casas las voy a vender en 70,000, 60,000, 80,000, 90,000 dólares y tanto sumo y me sale cuánto voy a vender en total en el proyecto, ¿sí? Entonces son ejercicios sencillos, son sumas, restas, multiplicaciones, no es nada del otro mundo. Al final, calcular una utilidad, ¿no es cierto? Un rendimiento, que sería el componente C, que es básico, ventas menos costos. O sea, ¿cuánto te salió de lo total que vas a vender? Menos cuánto te va a salir del total de los costos. Y tener esa utilidad. Esa utilidad es una utilidad bruta que las llamamos ahorita, ¿no? ¿Cuánto va a dejar en este ejercicio primero básico de cuánto voy a vender posiblemente contra lo que me va a costar? Esa primera utilidad bruta es la que me interesa saber ahorita. Actividad número 3, lanza tus números. O sea, ahorita sí es igual, si puedes, unos 2 o 3 minutos,
5 minutos, hazte un plan, ¿no es cierto? A ver, una lista básica de, bueno, si ya tienes un terreno o estás pensando en un terreno o quieres buscar un terreno, ¿cuánto me costaría ese terreno? ¿Cuánto estoy? Apúntate un costo de construcción, diseña un plan masa y calcúlalo, ¿no? Pues a ver, vamos a ver, aquí me salen 2, 3 casas. ¿Cuánto serían tu costo de planificación, tu costo de comercialización? Obviamente tus ventas y la utilidad bruta. Entonces, date unos 2, 3 minutos y ponnos hasta un detallito. Y al final, igual la pregunta primordial es, ¿puedo hacer estos números? ¿O qué información me falta para hacer estos números? ¿Sí? Entonces, si me dices, todavía me falta información, no puedo todavía lanzar estos números porque me falta información, obviamente, o sea, te puede que te falte mucho más información detallada de rubro en rubro, o sea, cómo calcular más adecuadamente tu construcción, cómo detallar aún más la planificación, la comercialización, cosas así. Entonces, esa sería la siguiente pregunta. ¿Correcto? Finalmente, soñar no cuesta nada. Y vamos a esta parte porque es donde nos animamos por un proyecto. ¿Cuánto puedo ganar yo personalmente con este proyecto? Entonces, en esta sección hablamos de financiamiento. Severo. Hasta ahorita dijimos, tengo un terreno, tanto me va a costar, ya sé que puedo vender, y ya sé que puedo haber una utilidad, puede quedarme plata. Ahora, ¿cómo hago posible este proyecto? Necesito financiamiento, necesito plata, necesito dinero. ¿De dónde saco ese dinero, esa plata para financiar este proyecto? ¿Dónde aprendí yo a hacer esto? Creo que es una suma de 2 cosas. Parte de lo que aprendí en la maestría, parte de la experiencia personal en una empresa en la que trabajé y aún más importante, creo que lo aprendí en el camino de ser profesor. Yo, como les había comentado, daba clases o me gusta dar clases de cursos financieros desde el 2019 y este fue mi primer curso. Entonces, lo daba en una institución, es más, acá en Quito, y les daban su certificado y todo. Entonces, este fue el día final del curso. Pero ¿saben qué? Siempre me ha gustado esto de dar clases porque, como les he dicho, yo aprendo de ustedes, aprendo de sus inquietudes, de lo que ustedes comparten, porque con las preguntas que ustedes en ese entonces me hacían, yo iba descubriendo cosas y me obligaba a buscar más, a investigar más y a mejorar mi curso. Entonces, ahí aprendí el tema de vamos a financiar un proyecto de la siguiente forma, porque yo manejaba un financiamiento directo, que ahora ya no lo uso. Y por ejemplo, Dalmar es testigo, yo cuando di el curso de análisis financiero de proyectos inmobiliarios, yo les enseñaba 3 formas de financiar un proyecto. Directo, obviamente mediante intereses y compensación a riesgo. Entonces, ahora ya casi no lo manejo de esa forma. Lo manejo directamente con intereses a inversionistas y punto. O sea, ya las otras 2 formas de modelo ya las he dejado de un lado porque he llegado a la conclusión que son más prácticas y eso les quiero ir compartiendo a ustedes conforme lo vamos a analizar. Entonces, cuando hablamos de financiamiento, perdón, hasta ahí, preguntas, estoy yendo muy rápido. Hernán, no, detente, estás yendo muy rápido, no te entiendo, o estamos bien y seguimos, ponme en el chat, o levántame la mano y dime si estamos bien, continuemos. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Ok? Exacto, vamos. Financiamiento. Cuando nosotros hablamos de financiamiento, la parte primordial que tenemos que entender es que nosotros estamos tratando de financiar el componente A. El componente A, recuerden, serán todos los gastos. Todo. Entonces, al final, cuando sumamos todos los gastos, terreno, construcción, planificación, comercialización, todos esos gastos, tenemos una X cantidad de dinero que necesita el proyecto para salir adelante. Esa X cantidad de dinero es la que nosotros tenemos que financiar. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un resumen gráfico de cómo normalmente se estructura ese componente A. Entonces, ese componente A va a estar conformado siempre por terreno, ¿no es cierto? Que es lo que les decía, terreno, construcción. La construcción siempre va a ser la mayor cantidad en todo proyecto, obviamente la construcción neta es donde se va toda la plata.
la planificación o los honorarios profesionales, que se debe un 10-11%, y los otros gastos que sean la planificación o la comercialización en este caso. Entonces, esta es la forma en la que normalmente se estructura un componente A. El precio del terreno no debe influenciar más allá del 20% como consejo sano. Entonces, es lo que les doy siempre como consejo. En un proyecto no debe superar más allá del 20% de todo este pastel, del 100%. Y si es que es vivienda de interés social, inclusive, no debería superar el 15%. Ese es el dato, ¿no? El resto, obviamente, construcción es lo que más va a ocupar, el 10% para honorarios y el 10% para otros gastos. Dime, Dalmar. Consulta ahí, Hernán. Al yo estimar el costo del terreno del 20% y tomando en consideración lo que te consultaba anteriormente de que sea un costo de oportunidad, ¿no estoy subvalorando el resto de componentes? Es decir, no estoy considerando el costo de construcción, el costo de los honorarios y los otros gastos inferiores a los que en realidad me van a costar, ¿o A ver, no? no es que lo estés considerando o los estés subvalorando, más bien recuérdate que este componente que yo les comparto aquí o este ejemplo de pastel de cómo se arma este componente A no es estricto y va a depender de cada proyecto. Entonces, va a haber proyectos que al final el costo del terreno influencia hasta un 22, hasta un 23%, pero las ventas sean tan buenas que al final sea un buen proyecto. Asimismo, tú dices, yo compro un terreno de oportunidad y la influencia o el porcentaje que va a tener este terreno en este pastel va a ser de un 12%, pues bueno, o sea, puede que sea muy bueno y obviamente tengas mejor utilidad. Por ejemplo, me pasó, buscamos un terreno y tenía súper buen precio, estaba en precio de mercado, tenía buen dimensionamiento, tenía cosas súper interesantes, estaba bien ubicado, pero el rato de lanzar números, ¿no es cierto? Por la forma que tenía el terreno, de una forma medio triangular, salían solo 2 casas. Entonces, en esas 2 casas, el precio de venta tenía que ser muy elevado para que compense y deje una utilidad estimada de un 20, 25, 30%. Entonces, por más que el terreno estaba a súper buen precio, estaba, por poco lo estaban regalando, no me servía. O sea, no era un buen terreno porque la forma que tenía no permitía desarrollar más unidades de vivienda. Entonces, todas esas cosas también influyen en la toma de decisiones. O sea, no necesariamente es el precio, ¿no? Correcto. Ahora, seguimos, ¿no es cierto?, con el tema del financiamiento. Entonces, para nosotros comenzar, o sea, a entender esto, tienes que hacer de cuenta de que este pastel, o sea, este pastel que está pintado ahorita, que es el componente A, lo tienes que transformar en un pastel del mismo valor, pero ahora en dinero que necesitas financiarlo, sea con promotores, inversionistas, preventas, crédito bancario. De alguna forma necesitas todo ese mismo capital. Es decir, si decimos que, por ejemplo, este componente A para este proyecto son, no sé, se me ocurre, $300,000, esos mismos $300,000 necesitas sumar con capital propio, preventas y bancos, que son los componentes que te tengo acá. Capitales, pueden ser capitales propios, preventas y bancos. Son las 3 formas en las que tienes para jugar con un proyecto. Hernán, tengo yo el 100%, es decir, tengo yo esos $300,000 en el bolsillo, saber, es mi capital, yo puedo desarrollar ese proyecto solo, hazlo, lánzate, construye, date gusto, a la final toda la utilidad va a ser para ti y es tu proyecto. Hernán, no tengo capital, no tengo dinero, necesito buscar este capital. Chévere, entonces apalanquémonos también con preventas. Hagamos preventas y tengo solo una parte del capital, me voy a apalancar también con preventas. Hernán, mientras no tengo suficiente capital, necesito preventas y además me voy a tener que apalancar con el banco también, porque el banco también me sirve. Chévere, entonces puedes armar con los 3. O sea, esto
No es regla, es dependiendo del caso particular de cada proyecto. Puedes lanzarte tú solo con tu capital, puedes lanzarte con capital y preventas, o puedes lanzarte con capital, preventas y bancos, ¿sí? Capitales. ¿Cuánto capital necesita mi proyecto? Si es que es todo, como te decía, los $300,000 necesito para sacar mi proyecto adelante, ese capital es el que necesito. ¿Ok? Dime, Billy. Antonino. Fernando, una pregunta. En la parte, por ejemplo, disculpa si no tiene mucho sentido, pero si yo tengo, por ejemplo, ya un proyecto que quiero lanzar, yo puedo realizar la preventa, pero si quiero realizar también con crédito bancario, el banco obviamente sería hipotecando, en este caso, el terreno, Ajá. o cómo sería. Y yo podría aún así realizar una preventa si ya tengo una hipoteca con el banco. Sí, claro. Ya entramos. Justo entramos ya en este capítulo, el preventas y bancos, y vamos a ir conversando, pero sí lo puedes hacer. Ah, ya, ok. Chévere. Básicamente, a ver, ¿qué pasa? Tengo capitales, como te digo, vuelvo y lo repito. La pregunta es, ¿cuánto capital necesita mi proyecto? Si son los $300,000 completos, ¿de dónde saco esos 300,000? ¿Es mío? ¿Es mi dinero? Puede ser con inversionistas o puede ser con socios. El socios siempre está en un signo de interrogación. Y quiero que se hagan esta pregunta. ¿Me conviene tener socios o me conviene tener inversionistas? Pregunta. ¿Quién se arriesga a darme una respuesta? ¿No? Vamos. Consulta la diferencia entre inversionistas y socios. Disculpa, no escuché. ¿Qué te conviene para tu proyecto? ¿Te conviene tener inversionistas o tener socios? Inversionista. Inversionistas. Javier me dice inversionistas. Está bien. Sí, o sea, vamos a ir viendo las diferencias entre inversionistas y O socios, sea, pero dime. el inversionista creo que pone el dinero y te exige una rentabilidad, pero el socio es ¿No? como que si va bien, gana, pero si va mal, o sea, pierden ambos, supongo, como que no. En cambio, el Correcto. inversionista sí va a exigirte un retorno con ganancia. Buenísimo. Buenísimo. La tienes clarísimo, Billy. Y sí, va por ahí. A ver, cuando digamos, tú pones todo el dinero del proyecto y es tu capital, recuérdense, o sea, ya ahorita estamos hablando de dinero, ¿no? Entonces, toda inversión va a representar un riesgo. Ese es el dato fundamental. Toda inversión va a representar un riesgo. Cuando pones tú tu dinero, tú te estás jugando el riesgo. Estás poniendo tu dinero por un proyecto que lo consideras que va a salir, que vas a vender, que vas a recuperar, que vas a tener una utilidad. Y a la final, si sale, tú te llevas la utilidad. Si fracasas, bueno, fue tu dinero y te corriste todo el riesgo. Cuando tú trabajas con inversionistas, los inversionistas básicamente no les interesa el tema del riesgo. El riesgo lo corres tú. Ellos, su inversión la tienen que hacer a cero riesgo. O sea, ese es el dato. O sea, el dato es que cuando tú salgas a buscar inversionistas, tienes que ofrecerles una inversión cero riesgo para que ellos estén tranquilos y quieran entrar a participar en tu proyecto. Entonces, el que se sigue jugando el pellejo o corre todo el riesgo del proyecto soy yo. Los inversionistas ponen el dinero, cobran sus intereses o cobran su parte del proyecto y gracias. El socio es una mezcla. O sea, el socio es el que yo, bueno, ya sabes que entremos como sociedad y el socio sí, o sea, corre parte del riesgo porque él está poniendo también su dinero y también si gana el proyecto, él también gana y si pierde el proyecto, él también pierde. ¿Ok? Ahora, ¿hasta qué punto nos conviene? Y esto igual, el taller se basa en que tú hagas un proyecto inmobiliario desde cero y sin capital. Entonces, si tú vas a levantar un proyecto desde cero y sin capital, vas a trabajar 100% con inversionistas. No te recomiendo que trabajes desde un principio con socios, porque tú no estás poniendo dinero. Cuando tú tengas ya tu capital y estés en la capacidad de poner dinero tuyo, 100% tuyo, ahí sí búscate un socio. Y de preferencia un socio que sea 50-50, que entre en las mismas condiciones tuyas, para que sea de igual forma la repartición y podamos decir, oye, ¿sabes qué? Entramos de forma igual y si ganamos, ganamos igual y si perdemos, perdemos igual.
sea, ahí sí. Pero como este taller se trata de desarrollar un proyecto inmobiliario desde cero y sin capital, búscate inversionistas. En primera instancia, comienza con inversionistas, no con socios. ¿Ok? Preventas. ¿De dónde saco la plata? Nuevamente, estamos en este punto, ¿no? Nosotros estamos en este punto del componente A, ¿cómo financio mi proyecto? Entonces, vamos, ya vimos capitales. Preventas. ¿Qué puedo? ¿No es cierto? ¿Cuánto puedo sacar en preventas? La primera meta que ustedes tienen que plantear con su proyecto es hacer ventas al costo. Ofrecer ventas al costo de su proyecto es ideal para conseguirse un tipo de inversionista no directo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú haces ventas al costo, va a llegar una persona interesada en qué? En el producto que tú le estás ofreciendo, en la vivienda, en el departamento o en la unidad que tú le estás vendiendo, pero le tienes que dar y te va a pagar, digámoslo así, en efectivo, porque es una venta al costo y es un precio súper bajo, pero ese capital que te va a entrar al proyecto, para ti es apalancamiento, es como que si te consiguieras un inversionista. Lo único que le estás dando a cambio es ya su promesa de unidad de vivienda cuando el proyecto esté terminado. Ese es el que ustedes deberían apuntar. Ojo, el dato. No todo. No puedes venderte un proyecto total y completamente al costo. No debería. Porque si no vas a perder plata. Si tienes 3, 2, 4 unidades de vivienda, una venta al costo no más. O sea, por cada 10, pongámoslo así como regla, por cada 10 unidades de vivienda, una al costo. No más de eso. Porque si no comienzas a perder plata, imagínate lo que es comenzar a dar ventas al costo, al final no te queda utilidad. Entonces, una, no más. Venta en planos, sí, ok. Venta en planos, puedo coger y lanzarme y decir, ok, yo vendo en planos mi proyecto, pero seamos sinceros, cuando tú vendes en planos no tienes un ingreso neto de dinero tan grande, por decirlo así. Una venta en plano se hace con un 20% entrada, un 30% entrada del valor de la casa o de la unidad de vivienda. Entonces, más allá de eso, el 70% es financiado con crédito hipotecario, con crédito de bancos, con crédito para el comprador. Entonces, muy poco lo que... Y obviamente la último es venta normal. Son una venta normal donde vienes, te compran la casa, te dan un 10% de entrada y el resto se financia con crédito hipotecario. Así de sincero. Finalmente, financiamiento, bancos. ¿Cuánto puedo yo sacarle al banco para mi proyecto? Acá 3 cosas. Crédito constructor, que la mayoría de bancos, por el nivel, por el desarrollo que tenemos los países, por todos los crédito constructor, consúltale a tu banco. No sé, por ejemplo, Diana, que nos acompaña desde Perú, no sé si, me imagino yo que en Perú igual tienen que haber los bancos que te den crédito constructor, o algún tipo de línea de crédito para los constructores, para el desarrollo inmobiliario. Ahí le molestaríamos a Diana si nos ayuda con este dato. Crédito personal, si es que obviamente manejas tú o tienes una línea de crédito personal para ver si le puedes sacar o cuánto le puedes sacar al banco. Y el último recurso, aquí están al revés, pero el último debería ser tarjeta de crédito. O sea, dentro del proceso constructivo, que es donde más dinero se te va a ir, tarjetas de crédito. Si es que manejas bien tus tarjetas de crédito, te pueden servir muchísimo al rato de construir. Obviamente, viendo bien los plazos, viendo bien los intereses, si es que esos intereses estuvieron calculados dentro de los gastos que se me van a generar. ¿Ok? ¿Cuál de todos es el mejor? Prevents. Hay un dicho de un mexicano desarrollador que te dice, trabaja con dinero de otras personas. Es la mejor forma de generar un proyecto. Trabaja con dinero de otras personas. Preventas. ¿Por qué es el mejor? Porque no genera intereses. Cuando alguien viene y te compra al costo, no te va a pedir que le pagues intereses. Te va a pedir que le entregues su vivienda. O sea, es el mejor. El segundo mejor, los bancos. Obviamente, dependiendo de la tasa, del plazo y del tipo de crédito que te den. El último,
son los capitales de inversionistas. Ahora, nuevamente, esto si es que ya fueras un constructor consolidado y tuvieras tu capital y pudieras... Como estás empezando y el taller se trata de tu primer proyecto sin capital y desde cero, te tienes que basar también con capitales de otras personas y pagar el tema de lo que les tengas que ofrecer a los inversionistas. Necesitas, que es la única forma de comenzar, de arrancar ese primer efecto bola de nieve. O sea, mi primer proyecto total y completamente endeudado con bancos, con socios, con inversionistas, con preventas, con todo, y comenzar a rodar esa rueda, o sea, hacer el efecto dominó, el primer, para que comiencen a caer las tablillas de dominó una tras de otra. Y ahí comiences a generar ya el proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al final? Llegar del componente C, que acuérdense que habíamos calculado la utilidad bruta, vamos a restarles todos los intereses que se van a generar por capitales privados, socios inversionistas, y por bancos, tarjetas de crédito, crédito constructor, crédito personal, todo lo que hayas pensado, tengas pensado generar en tu proyecto, te van a generar intereses. Lo que tienes que pagar es a los inversionistas y lo que tienes que pagar en bancos. Básicamente vas a sumar todos esos intereses y les vas a restar de la utilidad bruta. Ahí vas a llegar a determinar una utilidad neta tuya. Tuya como constructor, como desarrollador. ¿Sí? Nuevamente, Dalmar. Hernán, ¿esos intereses es mejor o es más, generaría más confianza al inversionista cancelarlos u ofrecerles el pago mensual o al finalizar el proyecto? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Ya después de esto entramos a hablar de inversionistas, pero muy buena pregunta y la respuesta es sencilla. La respuesta es, yo te puedo decir por mi experiencia que ya va a depender del inversionista. Porque muchas veces el inversionista es el que necesita saber cómo quiere recuperar su dinero o cómo quiere tener la seguridad de que tú le vas a pagar. Entonces, por ejemplo, hay inversionistas que te dan una confianza y te dicen, sí, págame al final, no hay problema. Hay otros que te dicen, no, está bien, yo honro tu proyecto, pero a mí págame mensual. Entonces, también va un poco en el tema del tú, cómo vas a plantear la inversión, sí, y lo que vas a ofrecer. Y obviamente dentro del plan de negociación. Entonces, yo, por ejemplo, tengo inversionistas que pago semestral. Cada 6 meses pago un desembolso, otros 6 meses otro desembolso. Y Intereses de capital. son intereses. El capital, eso sí, es al final, cuando ya se venda todo y se recupere todo, devuelvo capitales. Ya. Y al final, al pagar los intereses al final, igual sería cuando ya se venda todo o cuando se finalice la construcción del proyecto. Igual. ¿Cuál final? Al final, dependiendo, a ver, todo eso depende del cómo lo plantees tú en la negociación con el inversionista. Y ya vamos a entrar a ese tema. Creo que Billy me estaba haciendo una pregunta o solo le dejó levantar la mano. Actividad. Actividad número 4. Vamos, dice, motívate a lograrlo. ¿Por qué el motívate a lograrlo? Porque aquí es donde está la plata. O sea, aquí es donde realmente te puedes coger y autoconvencer de que si yo quiero desarrollar mi proyecto, aquí es donde voy a ganar dinero. Entonces, determina cuánto capital necesita el proyecto, cuánto puedes alcanzar en preventas, cuánto puedes sacarle al banco, calcula los intereses y determina tu utilidad neta. O sea, la utilidad neta tuya, que es lo que vos vas a ganar en este proyecto. ¿Ok? Al final, igual, la pregunta principal, ¿puedo determinar mi utilidad neta? Yo solito, ahorita en este momento, ¿estoy en la capacidad de determinar mi utilidad neta? ¿O me falta saber algo más? Me falta conocer algo más, no lo sé todo. Vamos, hasta ahí. Preguntas. Creo que Antonio, ¿me estabas queriendo hacer una pregunta? ¿O estoy equivocado? Preguntas. ¿Qué tal, Kelly? ¿Cómo estás hasta ahorita?
Bien, sí, estoy Sí, entendiendo sí le todo. está siguiendo el hilo. Sí. Apunten, vaya ahí, tomen nota, Hernán, correcto. Dime. Hernán, una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje que cobra un inversionista? O sea, si me presta plata, ¿cuál es el porcentaje o cuánto es o precio, cómo es interés de mercado, de banco? No sé, eso es mi pregunta. Ya, vamos a entrar en este siguiente capítulo. Este ya es la parte 5, la parte ya neurálgica de donde llegamos. Y por eso te dice ahí, el capítulo te dice, hazte de tripas corazón. Es un dicho súper importante, ¿no? A la final la gente muchas veces dice, hazte de tripas corazón, pórtate descarado. Tengo que apalancar mi proyecto. Eso métete en la cabeza. O sea, métete en la cabeza que cuando ya tienes la idea, ya tienes el terreno, ya sabes que este proyecto va a dejar plata, ya sabes que aquí es donde puedes coger y generar recursos para ti. Y este es tu sueño de generar tu primer proyecto de vivienda solo y declararte desarrollador independiente. Lánzate. O sea, lánzate a apalancar tu proyecto, hazte de tripas corazón y busca inversionistas. Entonces, en esta sección, básicamente, busca inversionistas, busca la plata, o sea, llámales, haz bulla y ahorita sí hablemos, o sea, a ver, ¿y cómo lo hago? Igual, experiencia. El edificio Becar, les mostré la foto del edificio y cuando se presentó la oportunidad de desarrollar este proyecto, les contaba, era la casa de mis abuelitos, quisieron venderle el terreno y yo les dije, denme en 15 días. O sea, denme en 15 días. En 15 días yo les presento un proyecto. En esos 15 días yo vengo, les presento un proyecto y si les gusta lo que van a ganar y les interesa participar ustedes como dueños del terreno, lo hacemos. Si no, no pasa nada. O sea, le venden. Me acuerdo que vine, me senté frente al computador y comencé a lanzar números como loco, comencé a ver variables, posibilidades, estudios de mercado, todo lo que sabía hacer hasta ese momento, todo lo que se me ocurrió hasta ese momento que sabía y que podía manejar dentro de mi conocimiento de ese entonces. Y me aprobaron, me dijeron, sí, está bien, lánzate. Te ponemos el terreno, pero la plata no hay. Allá, bueno, sabrás de dónde sacas la plata. No, plata no nos pidas porque no tenemos. El terreno está ahí, haz lo que quieras. Chévere. Cogí y hice un dibujo, este dibujo. Este es un dibujo que lo hice a mano. Dije, esto quiero que sea un edificio, son 2 bloques, hay 4 pisos, son 6 departamentos, 2 locales comerciales, abajo parqueaderos, arriba un roof garden, gracias, nos vemos. Con este dibujo y una carga presentación de PowerPoint de 6 hojas, salí a buscar inversionistas. Me lancé a buscar inversionistas, comencé a llamar, comencé a buscar, a alzar el teléfono, a preguntarles a los primos, tíos, parientes, amigos, amigos de los amigos, todos los que quisieran ponerle plata a este proyecto. Conseguí 3 inversionistas de $180,000 en total. Entonces, búscale. El tema es, ¿qué les ofreces? El tema con los inversionistas son 2 cosas. Súper sencillas, pero poderosas con los inversionistas. Primero, al inversionista le interesa saber qué va a ganar y qué garantía le puedes dar. ¿Qué va a ganar y qué garantía le puedes dar? Son 2 cosas que no le interesan más. O sea, no le interesan saber si tu proyecto es de 20 casas, de 30 casas, de 50 casas, de 2 casas, si es que es en la mejor zona de Quito, si es que es en la peor zona de Lima, si es que estás metido tú solo, si es que estás... Le interesa saber cuánto va a ganar y qué garantía le vas a dar. Entonces, tú tienes que detallar un modelo de inversión y eso es lo que necesitas hacer, un modelo de inversión detallado, con fechas, plazos, con equipo de trabajo, donde se detalle la garantía, donde le digas exactamente lo que va a ganar, donde le digas exactamente cómo puede entrar y cómo puede participar. Ojo, cuando tú te presentas con un inversionista, lo que tienes que decirlo, lo que tienes que convencerle es que le estás dando tú la oportunidad de que participe en tu proyecto. No le estás llegando a decir, vea, présteme plata, por favor. No le tienes que llegar a decir, ¿me puedes prestar plata?
No, tienes que llegar, verás, voy a desarrollar mi proyecto. En este proyecto te estoy dando la oportunidad de que inviertas, de que pongas tu dinero y de que ganes plata. ¿Ok? Ponme sí, sí, dime sí, sí, así, con esa actitud. Sí, a Kelly le veo que se ríe y me dice, sí, 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 ponme, sí, así, con esa actitud tienes que llegarle a la inversión. Vamos, ganar. Inversionistas, ¿qué es lo que busca el inversionista? Un rendimiento básico. O sea, es lo que le interesa. O sea, ¿me estás diciendo que le ponga plata a tu proyecto? ¿Cuál es mi rendimiento? Entonces, el rendimiento tienes que saber cómo interpretarlo. ¿Le vas a ofrecer un interés simple? ¿Le vas a ofrecer un interés compuesto? ¿A qué tasa le vas a ofrecer? ¿O le vas a ofrecer una parte de la utilidad del proyecto? O sea, ¿qué le vas a ofrecer al inversionista que va a ganar? Ojo, aquí la pregunta que me decía Javier, ¿qué le ofrezco? ¿Cómo le convenzo? O más allá de esto, no, en números, papá, en números, ¿qué le ofrezco? Entonces, acá son cosas sencillas, ¿no? Tasas. El ejemplo más básico y sincero y que lo puede relacionar cualquier persona, cualquier ser humano, sea lo que sea a lo que se dedique, es una póliza de inversión. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, la mayoría de las personas que logran tener un cierto ahorro guardado, sea por sus ahorros propios, sea por dinero que les llegó heredado, sea por jubilación, sea porque tuvieron un negocio exitoso, vendieron eh, algún tipo de, no sé, de terreno, de casa o de bien que tenían, pero tienen dinero. Entonces, la mayoría de las personas, independientemente de lo que se dediquen, sean médicos, economistas, profesores, jubilados, lo que sea, la mayoría de las personas lo relaciona directamente con una cosa, intereses. O sea, ese es lo primero que relacionan las personas, o sea, el interés. ¿Por qué? Porque eso estamos acostumbrados, es lo más normal hasta cierto punto, trabajar con el interés. Entonces me dices, a ver, ¿cuánto me vas a pagar en intereses? Entonces, tienes que manejar acá dos cosas, un interés simple o un interés compuesto, ¿cuál te conviene a ti? O sea, a mí como desarrollador, no a vos como inversionista. A mí como desarrollador me conviene pagarte como un interés simple. Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué tasa de interés te puedo ofrecer? Porque es así de sencillo. La tasa de interés se va a ver reflejada directamente en tu capital. Yo te digo, tú tienes ahorita un capital. Haz de cuenta, Javier, que yo llego donde ti ahorita y te digo, Javier, ¿sabes qué? Yo tengo mi proyecto y en este proyecto estoy abriendo capitales de inversión y te puedo ofrecer un modelo de inversión a interés simple, tipo póliza de inversión, a una tasa de interés anual del 15%. ¿Me entendiste el mensaje, Javier? Clarísimo. O sea, si tú le digas en esas palabras a una persona, sea lo que sea que se dedique, sea profesor, sea médico, sea economista, sea comerciante, sea persona independiente, te va a entender. O sea, te va a entender en esos términos súper claros. O sea, te estoy ofreciendo una oportunidad de inversión en un interés simple a una tasa anual del 15%. Es lo primero que ofreces. Segundo, digámoslo así, ya dependiendo del inversionista, le puedes ofrecer una parte de la utilidad del proyecto, porque hay inversionistas y hay inversionistas, seamos sinceros. Hay inversionistas que cogen y te van a decir, no sé, o sea, igual, y por eso la primera persona, o sea, ¿a quién les llamas primero? Parientes, tíos, amigos, hermanos, parientes cercanos, familia, lo que sea. Entonces, obviamente, si es que es un tío, vas a tener más confianza de coger y decir, ¿sabes qué, tío? Estoy trabajando en este proyecto y este proyecto. Entonces, le presentas un poco más de información del proyecto, estructuras bien el proyecto y le dices, ¿sabes qué? Este proyecto va a dejar tanto de utilidad y aparte de los intereses que vas a ganar, yo te ofrezco una parte de la utilidad para que tú le entres a este proyecto. Entonces, le estás haciendo más atractivo el hecho de que entre al proyecto. ¿Sí? Entonces, son cosas que puedes ofrecer. Segundo, plazos. Obviamente, a la gente le vas a decir qué plazo me vas a ver, cuánto me estás pidiendo, por qué tiempo me estás pidiendo que haga esta inversión. Entonces, obviamente, el plazo
ya depende de ti, o sea, ya depende del proyecto, cómo lo tienes estructurado, cómo lo tienes armado. Sabes que yo me demoro 1 año y medio, 2 años, 3 años, 5 años en este proyecto. Entonces, en este proyecto, a los 2 años te puedo hacer un pago, a los 3 te hago otro, a los 4 te hago otro, o simple y sencillamente, como decíamos con Dalmar, al final, cuando ya venda todo, te pago, te devuelvo tu capital y te pago tus intereses. Por ahí tengo una inversionista que me dijo, no, hijito, sabes que yo no te puedo prestar así la plata, que me parece mucho riesgo. Yo necesito para mis cositas y mis gastos que me pagues cada 6 meses, porque en esos 6 meses yo tengo unos gastos que cubrir. Entonces, a mí cada 6 meses dame un desembolso. Gracias, chévere, firmémoslo así y queda. Punto. ¿Ok? Entonces, es así, o sea, tienes que llegar en ese punto, en esa convicción de decirles esto, ven a formar parte de mi proyecto. Finalmente, garantía. La gente le tienes que dar una garantía a la gente de cómo, de qué entra tu proyecto, porque al final, como te decía, los inversionistas se mueven por 2 cosas, o les preocupan 2 cosas, cuánto va a ganar y qué garantía le puedes dar. Entonces, si tú vas con un inversionista y le dices, vea, ¿sabes qué? Tío, préstame plata, chévere, ¿cuánto necesitas? Entonces, lo peor que puedes dejar que te diga es cuánto necesitas. Porque ahí se demuestra que tú no tienes ni idea de cuánto necesitas. Entonces, tienes que llegar en el punto del tú ya tener tan bien estructurado tu proyecto, tan bien analizado tus números, que cojas y le digas de la siguiente forma. ¿Sabes qué? Hagamos de cuenta que debo donde Kelly. Kelly, te vengo a presentar este proyecto. Sé que tú tienes dinero, por ahí unos ahorritos. No sé si te interesaría participar en este proyecto. Estoy buscando y abriendo capitales de inversión de hasta $20,000 al 15% anual. Y como garantía, firmamos un convenio de inversión notarizado en notaría. Te puedo firmar una letra de cambio y dar un cheque posfechado a 2 años. Uno a los primeros 12 meses y uno a los 24 meses. Con eso cubro yo la garantía. Es más, o sea, son cosas que puedes ofrecer como garantía, ¿me entiendes? Si tuvieras ya una empresa, puedes ofrecer acciones de la empresa. Puedes formar parte de las SAS. Ahora las SAS son, al menos acá en Ecuador, son el tema de las sociedades por acciones simplificadas. Puedes ofrecer acciones de la empresa. Puedes firmar una póliza de seguro, es más. ¿Sabes qué? Dependiendo del monto, ¿no? O sea, y por eso te digo, o sea, tienes que tener también estructurado tu proyecto en el punto del que digas, ¿ves? ¿Sabes qué? Yo para este proyecto necesito $200,000 en inversionistas, pero no pretendas que esos $200,000 los consigas en un inversionista. No, o sea, no puedes, como es el dicho, no puedes poner todos los huevos en una sola misma canasta, o sea, no. Necesitas diversificar y es preferible, como consejo sano, que tengas 10 inversionistas de $20,000 a que tengas uno de $200,000. ¿Por qué? Porque disminuyes el riesgo. O sea, cuando tú tienes un solo inversionista de $200,000 y A, B o C, motivo, razón, circunstancia, te va mal en el proyecto y corres el riesgo de perder ese dinero y de que ese dinero no se recupere tan fácilmente, después dejar al inversionista con esa deuda en uno solo es más difícil. Preferible puedes ir cubriendo de a poco, ir salvando. Además que muy pocas personas en nuestro medio van a poder coger, sí, hijito, yo te pongo $200,000, toma. Es difícil encontrar eso. Al menos si le apuntas a la familia, amigos, parientes cercanos, amigos de los amigos. Entonces, preferible, búscate inversionistas yo suelo decir, de $10,000 en adelante. Porque con $10,000 ya trabajas. O sea, de 10, 15, 20, pero no más de 30,000 hasta cierto punto, ya, máximo 30,000. Que son dineros que la gente puede tener ahorrados. Pueden haber cobrado por una jubilación, pueden haber vendido una casa, un terreno, un carro, lo que sea, y tener ese dinero estancado ahí. A lo que tienes que apuntar es que no tengan el dinero estancado. Papá, mamá, tío, ñaña, no tenga ese dinero ahí estancado, perdiendo plata. Invierta con nosotros. Conviértete en un vendedor. Conviértete en un gerente, en un vendedor de tu negocio. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Estamos ok? Se ve. Dime, Zelma. Yo tenía dos consultas. Una de esas era cuántos inversionistas es recomendable, pero ya con esto acabas de
de darme la respuesta a esa consulta. Y la Ujú. segunda es la siguiente. ¿Cuál es el porcentaje de rendimiento que yo debo ofrecer al inversionista? ¿Este rendimiento va en función de la utilidad que yo tengo proyectada o está establecido, yo que sé, como mencionabas hace un momento, un 15% anual o algo por el estilo? Correcto. A ver, la pregunta te entiendo y la respuesta iría por este lado. Nuevamente, ¿qué es lo que entiende un inversionista o qué es lo que maneja normalmente un inversionista? Experiencia propia. Cuando yo salí a buscar inversionistas la primera vez para el edificio Becal, me acuerdo que hice una tabla de análisis financiero con índices financieros por cada uno. Entonces, por ejemplo, yo salí a buscar un inversionista de $50,000, uno de $40,000, uno de $30,000. Y a cada uno yo le hice un análisis financiero con índices. O sea, cuánto es su beneficio-costo, cuánto es ¿cómo es esto? Su BAN, su tasa interna de retorno, y todos esos índices y matemática financiera la hice. Cuando llegué y comencé a buscar y comencé a llamar inversionistas, nadie me preguntó de eso. Ninguno de los inversionistas me dijo, disculpa, oye, ¿y cuál es mi tasa de rendimiento anual? Disculpa, ¿y cuál va a ser mi índice de beneficio-costo? Discúlpame, ¿y cuál sería mi valor actual neto de rendimiento de mi capital? O sea, ninguno, porque los inversionistas o la gente que tiene plata muchas veces no maneja todos esos términos económicos. O sea, no los maneja. Entonces, como te digo, la gente le interesa saber cuánto voy a ganar y qué garantía me vas a dar. O sea, nada más. Entonces, lo primero que le puedes comparar es contra una póliza de inversión. Y las pólizas de inversión sí son de dominio público. Entonces, por ejemplo, el estudio es así de sencillo. Entonces, a ver, Javier, yo sé que vos tienes platita, entonces yo pienso, ¿no? Dentro de mis adentros, digo, Javier tiene plata. Chévere. Entonces, por ejemplo, converso con Javier y le digo, disculpa, Javier, te vengo a presentar mi proyecto, quisiera que a ver si puedes participar de este proyecto. ¿Dónde tienes ahorita tu dinero? Entonces, en una póliza, en la cooperativa, no sé, se me ocurre la de la Policía Nacional. Tengo una platita ahorrada en la cooperativa de la Policía Nacional y te digo, ¿y a cuánto te están pagando? Me están pagando al 8, están pagando al 8% anual, chévere. Y entonces, con esas dos referencias ya tienes, ya sabes que tiene tanto de capital y pagado al 8%. Entonces, si vos llegas y le dices, ¿sabes qué? Por tu dinero yo te ofrezco igual que la misma póliza de la Policía Nacional, pero en vez de pagarte el 8, yo te pago el 15. Te estoy casi duplicando el interés que te paga la policía, la cooperativa de la policía. Entonces, es la primera referencia. O sea, ¿hasta cuánto le puedes pagar? Esa es la diferencia. Porque claro, o sea, tú tampoco le puedes llegar al inversionista y decirle, ¿sabes qué? Si a ti te está la cooperativa pagándote al 8, yo te voy a pagar al 25% anual. No puedes, porque no puedes ir a ofrecer eso de la nada. Tienes que saber de dónde salió y tienes que saber si es que a la final el proyecto está en la capacidad de pagar eso por un inversionista, por un capital. Entonces, eso en una tabla de Excel bien detallado, ¿qué pasa si yo pido un inversionista de $30,000 multiplicado al 25% anual por tantos años que dure el proyecto? Voy a pagar tanto de intereses. Chuta, está demasiado. No, paguémosle nomás al 15. Entonces, al 15. Y sale a ofrecer al 15. O sale a ofrecer al 16 si es que te da el proyecto. Sale. O sea, lo que tienen que entender ahorita es que para lanzarte a hacer tu primer proyecto inmobiliario, desde cero y sin capital, ofrece buen interés. La verdad es eso. Como consejo sano, ofrece buen interés. Mínimo el 15. Si puedes por ahí 16, 17 anual, chévere, pero no más de eso tampoco. Porque así es la única forma en la que vas a poder levantar capitales. Como objetivo personal, ¿no es cierto? Como objetivo personal y como consejo sano, tu primer proyecto inmobiliario de casas
no pretendas sacarte la lotería y volverte millonario de la noche a la mañana, porque eso no es cierto. O sea, tu primer proyecto inmobiliario tiene que ser tan manejado donde el que gane dinero realmente sea tu inversionista. El que salga bien forrado de plata sea tu inversionista. ¿Por qué? Porque te le vas a meter en el bolsillo a tu inversionista. Y va a venir y te va a decir, oye, ¿te vas a hacer otro proyecto? Avísame, yo sigo invirtiendo contigo. Entonces, al inversionista es el que te le tienes que meter en el bolsillo el resto de tu vida, ¿verdad? Y al siguiente proyecto, pues sí, voy a hacer otro proyecto, pero esta vez le voy a bajar. Ya no te puedo pagar al 20, no te puedo pagar al 18. Juguémosle al 15 este año. Chévere. Pero como le quedaste tan bien la primera vez, yo me lanzo nuevamente contigo. Entonces, ese es el punto. O sea, métete como consejo San en tu primer proyecto, en tu primer desarrollo, el que tiene que salir bien forrado de plata es tu inversionista, no tú. ¿Ok? Esta es la actividad número 5, creo que estamos, ¿no? Sí, actividad número 5. Pórtate descarado, ¿no? Hazte una lista de posibles inversionistas. ¿A quién le vas a ir a pedir la plata? ¿Qué les vas a ofrecer? ¿Y qué garantía les puedes dar? Finalmente, igual, la pregunta, me falta saber. ¿Qué me falta saber? ¿Qué me falta conocer para buscar inversionistas? ¿Qué necesito desarrollar para salir y buscar inversionistas? ¿Ok? Hasta ahí. Preguntas. Ahí estamos. Seguimos. Ya nos dan, ve, 11:44. Estamos muy bien. Vamos con el desarrollo del taller. ¿Qué tal está el taller? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está animado? ¿Sí? ¿Se ve? Diana, ¿estás todavía por ahí? Sí, una consulta. Dime. Un inversionista también puede ser aquel que pone el mismo, no, Con el justo qué. hablando del tema de la oportunidad. Perdón, se cortó, no te oí. Ah, ya, que si un inversionista también puede ser una que pone netamente el dinero, perdón, el terreno como tal. O sea, creo que eso es parte de la oportunidad que hablabas al inicio cuando se buscaba el terreno. Sí, claro. Claro, a Ya, ver. ¿y qué pasa, por ejemplo? Porque he visto casos de canje, ¿no? O sea, ya yo voy a poner tanto, o sea, mi terreno vale tanto, pero dentro de tu proyecto yo quiero ponte un departamento. Eso Ya, es. ¿cómo transarías ese costo del departamento? ¿Es el costo en bruto o ya se lo estás transando como costo de mercado del departamento? Un costo de Como mercado. para, ajá, costo del mercado. Costo de mercado, claro. Como costo de mercado, porque a la final, a ver, esto es lo que la pregunta que tú tienes es un hilar súper fino. O sea, ya es lanzar números súper finos dentro de un proyecto, pero las respuestas van así. Primero, sí, un terreno se puede tomar como inversión directa, es decir, me dices, sabes que yo te pongo el terreno, a ese terreno le pones un precio y ese precio sería el capital de inversión que pone esta persona dentro del proyecto. Obviamente, depende de la negociación, porque me dices, sabes que yo te pongo el terreno y puedo conformarme o convertirme, perdón, en tu socio y trabajamos. Yo te pongo el terreno, tú pones capital, reunimos más capitales y hacemos el proyecto. En cuyo caso, él se está convirtiendo en un socio. El socio no le va a interesar ganar intereses, sino más bien que su dinero genere más dinero y al final cobrar parte de la utilidad del proyecto. ¿Me entiendes? Si es que entrara como inversión y me dice, ¿sabes qué? Yo te pongo el terreno, pero yo quiero que del valor de mi terreno eso se genere como intereses y también cobrar parte de la utilidad del proyecto, entonces ya estás tú para coger y calcularlo. Entonces está bien, tu dinero, tu terreno transformado en dinero va a generar tanto de capital a una tasa anual durante todo el proyecto y de eso también vas a poder participar de las utilidades del proyecto en este monto. Si es que ese valor que sumas entre el capital, los intereses y parte de la utilidad del proyecto se equilibra y se compara con la unidad de vivienda que él está pretendiendo, chévere. Hay proyectos donde les alcanza hasta para 2 unidades de vivienda por poner el terreno. O
sea, yo te puse el terreno, hasta 2 unidades de vivienda salen, o sea, con el valor del terreno, más los intereses, más la parte de lo que gana la utilidad del proyecto. O hay Ya. veces que me dices, no, ¿sabes qué? No me interesa, dame uno y el resto dame en plata. Está bien, o sea, toma la unidad de vivienda y el resto toma en efectivo. O sea, se puede hacer, todos esos modelos son súper chéveres de analizar, porque eso ya es un modelo de inversión. O sea, ya son modelos particulares de inversión que los tienes que ir analizando particularmente en cada proyecto. Súper chévere. De acuerdo. Chévere. Y finalmente, la parte final de este taller nos dice el siguiente nivel. ¿Cómo llevo o cómo hago de mi proyecto una realidad? ¿Cómo llevo a mi proyecto al siguiente nivel? Ahora, ya conoces, ya te he explicado, ya sabes cómo desarrollar un proyecto inmobiliario desde cero, sin capital, ya sabes cuáles son los costos, ya sabes cómo calcular las ventas, ya sabes cómo armar un financiamiento, ya sabes cómo salir a buscar inversionistas. ¿Cómo les llevo a mi proyecto al siguiente nivel? Es más, ¿cuál es el siguiente nivel? ¿Quién me dice? Diana, ¿qué entenderías por llevar a tu proyecto al siguiente nivel? ¿No? Está bien. Bueno, Alguien que se arriesgue. Javier o Kelly o Dalmar o Antonio, alguien que me diga qué creen o qué lo piensan o cómo lo ven a esto del cómo les llevo a mi proyecto al siguiente nivel. creo Ok, que más que todo es la puesta en marcha, ¿no? correcto, perfecto. O sea, Una cabida, quizás. exacto, correcto. Cómo todo lo que hemos analizado hasta ahora, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto hasta ahora, se puede decir así, son números, son posibilidades o probabilidades de un proyecto. Porque recuérdense que comenzamos viendo un terreno que dije, o lo tengo, o lo busco, y si lo busco sobre ese terreno que lo estoy buscando, estoy lanzando todos estos números, estas probabilidades, estas posibilidades de decir, sí, aquí hay un buen proyecto, lo podría desarrollar y me podría dejar tanto de dinero. ¿Correcto? Entonces, estamos hablando en suposiciones de que aquí podría desarrollar su proyecto. Entonces, el llevarle a tu proyecto al siguiente nivel es dejar de que sea una posibilidad o una probabilidad y decir, correcto, me voy a lanzar a hacerlo. Entonces, yo sé que aquí hay plata, yo sé que aquí puedo desarrollar, yo sé que puedo conseguir inversionistas, yo sé que esto sí es real y vamos, o sea, me quiero lanzar, o sea, quiero construir, quiero lanzarme de cabeza a que este proyecto sea una realidad y yo generar este proyecto, yo convertirme en un desarrollador. Entonces, para llevarlo al siguiente nivel, yo les he preguntado y les he ido a hacer una serie de preguntas. Primera, ¿qué me falta por aprender? ¿Qué necesito? ¿Necesito ayuda para buscar mi terreno? ¿Puedo hacer estos números solo? ¿Puedo determinar mi utilidad neta? ¿Me falta saber más sobre cómo buscar inversionistas? Si es que todas estas preguntas te han dejado más dudas que certezas, yo te puedo ayudar. Ok, ¿qué necesitas? Necesitas estructurar un proyecto inmobiliario tan bien detallado que seas capaz de asegurar su éxito comercial y así venderle la idea a quien tú quieras, logrando traer capitales de inversión y clientes compradores. Eso es lo que necesitas. Estructurar tu proyecto, pero súper bien estructurado, detallado y estudiado para que sea un éxito comercial. ¿Cómo lo hacemos? Súper, súper sencillo. Ahora, historia igual, anécdota personal. ¿Cómo me di cuenta? Yo tuve un fracaso comercial. Este edificio, el que ustedes le ven, edificio Becker. En un momento de frustración, después de darme cuenta que había perdido $40,000, yo perdí $40,000 con este edificio. Decidí parar todo por casi un año. Justo nos agarró la pandemia, vendimos el último departamento, nos quedamos encerrados casi 6 meses sin poder salir. Y en esos 6 meses me comí todos los ahorros y me comí dinero de inversionistas que no era ni mío. Cuando cogí y me senté a hacer números, me di cuenta que había perdido $40,000. Así.
por no haber hecho las cosas correctamente con ese proyecto. Ahí me senté y me puse a analizar qué fue lo que hice mal y cuáles fueron mis errores. O sea, para mí, ese edificio está construido. Está aquí en la ciudad de Quito, lo puedes ir a ver. Viven, están los 6 departamentos vendidos, los 2 locales, la gente vive feliz de la vida en ese edificio, súper lindo, se destaca en toda la zona. Me han llamado a decirme, arquitecto, vea qué lindo le quedó su proyecto, podemos hacer más casas con usted, qué chévere. Para mí eso es un fracaso comercial. Que perdí plata. ¿Qué fue lo que hice? Coger y frené todo en seco y me puse a analizar qué fue lo que hice. Me puse a estudiar. Me preparé aún más, seguí un diplomado, seguí cursos, analicé nuevamente desde cero qué fue lo que hice mal. Sí, hice todo lo que sabía hasta ese entonces. Sabía hacer análisis financiero, sabía construir, sabía hacer residencia de obra, sabía llevar planillas. ¿Qué hice mal? Entonces comencé a darme cuenta que lo que me faltó es estructurar un proyecto comercialmente exitoso. Eso fue lo que me faltó. No pude estructurar un proyecto comercialmente exitoso desde el principio. Simplemente me lancé. Como les dije al principio, me lancé a intentar volar y me di contra el mundo. Resultado, siguiente proyecto. Entonces, este proyecto de casas, mucho más pequeño, mucho más sencillo, mejor estructurado, me dio una mejor utilidad. Me gané casi $12,000 por casa. Y son 3 casas, es vivienda de interés social. No me llevó más de un año. Y lo vendí en 3 meses. ¿Por qué? Porque estuvo súper mejor estructurado. Entonces, este es el segundo proyecto que lo termino aquí en octubre. Siguiente proyecto. Este me va a dejar una utilidad de $15,000 por casa. Entonces, son proyectos sencillos, pero están estructurados y pensados desde el principio para que sean exitosos. Y eso es lo que les quiero enseñar a hacer. Ahí, después, como les comentaba al principio, después de casi un año y darme cuenta de todos estos errores y volver desde el principio, nace una mentoría. Tengo un programa de mentoría que se llama o se denomina De Cero a Gerente de Planificación Inmobiliaria. Es un programa de mentoría en el cual plasmo todo el conocimiento de los errores y los aprendizajes y todo lo que he aprendido a hacer para convertir proyectos en comercialmente exitosos. Para ahora sí coger y decir, ya, chévere. ¿Quieres saber? ¿A quién le interesa saber de qué se trata o cómo les puedo ayudar con este proyecto, con este programa de mentoría de convertir en proyectos comercialmente exitosos? ¿Les puedo explicar? ¿Alguien está en el tema de que sí les puedo explicar de qué se trata? ¿Sí? Chévere, ok. Es un programa de mentoría en el que básicamente trabajamos 1 a 1, ¿no es cierto? En vivo, directamente conmigo, trabajamos sobre tu proyecto, no sobre el mío, sobre tu proyecto. Vamos a ir trabajando en sesiones 1 a 1, en la cual yo te voy a ir dejando y te voy a ir impulsando y te voy a ir enseñando y te voy a dar un acompañamiento personalizado de 6 a 10 semanas, que es lo que dura el programa, para que no te estanques en tu proyecto. Es decir, tu proyecto lo sacamos porque lo sacamos, comercialmente exitoso, de 6 a 10 semanas. Te entrego más de 20 modelos de matrices de análisis 100% aplicables. Tengo matrices de análisis financiero, matrices de análisis de riesgos, matrices de análisis de mercado. Tengo matrices de evaluaciones para hacer planes de ventas. Todo lo que me llevó y aprendí con mis errores y con todo lo que aprendí preparándome aún más con todo casi todos estos 2 años que me ha llevado después de la pandemia. Son más de 10 temas interconectados que a la final nos llevan a desarrollar un estudio de factibilidad de un proyecto y transformarlo en un plan de negocio. O sea, esa es la idea final, transformarlo en un plan de negocio para que el proyecto sea comercialmente exitoso. Acceso de por vida a toda la información física y en videos, con archivos, con estas plantillas que te digo, está alojado en Hotmart, que es una plataforma de cursos, para que lo puedas entrar cuantas veces tú quieras a revisarlo. Y es una estructura 100% efectiva, paso a paso de cómo puedes ir sacando tu proyecto y convertirlo en comercialmente exitoso. ¿Ok? De eso se trata mi programa de mentoría, que lo quisiera compartir con ustedes. Ahora,
si este eres tú, el que está queriendo apuntarle a otro camino, entonces, no quieres seguir la línea que todo el mundo sigue, sino dices, no, yo quiero ser otra persona, quiero coger y guiar mi propio camino, quiero dejar mi trabajo, quiero convertirme en mi desarrollador, quiero levantar mi primer proyecto inmobiliario y hoy día se te acaba de prender el foco del resto y dices, no, yo quiero hacer esto. Hablemos, hablemos y conversemos. En la próxima semana, agéndame una llamada de 30 minutos por Zoom, podemos conversar. Podemos diagnosticar tu situación actual, entender tus metas, ver si la mentoría es o no para ti, te ayuda, no te ayuda, te puedo servir o no te puedo servir. Si hacemos un match y me dices, Hernán, ¿sabes qué? Si me interesa, puedo apuntarme a tu mentoría, ayúdame con mi proyecto, ayúdame con lo que quiero hacer y conversamos. ¿Correcto? Muchas gracias por su tiempo. Ha sido un gusto compartir estas 2 horas. Les voy a dejar ahorita en el chat el link. Permítame un segundo. Te voy a pasar el link. La mayoría de ustedes tienen mi contacto o tienen el correo, pero si gustan, ahorita les dejo el link para que las personas que quieran puedan agendar una llamada si es que están interesados en el programa de la mentoría y poder compartir. O sea, son casi, como les digo, 10 sesiones, 10 temas donde evaluamos muchísimas cosas, evaluamos mercado, evaluamos financiamiento, evaluamos, este es el link del Calendly, ahí pueden agendar una cita durante toda la próxima semana con toda la confianza en el horario que ustedes quieran. Conversamos directamente conmigo, una pequeña sesión en Zoom de 30 minutos. Ahí evaluamos tu situación, como te digo, vemos si es que podemos formar, hacemos match y podemos formar parte de este programa. Y encantado de la vida, pues, para ayudarles. Como siempre, aparte de esta sesión, de este taller, pues, creo que están en las redes sociales. Síganme en Instagram y voy a seguir publicando contenido de valor, que es lo que me gusta, compartir conocimiento con ustedes, como siempre les he dicho. Un gusto. ¿Alguna pregunta adicional que tengan? Ha sido un gusto realmente. Para mí, como siempre, Dalmar me conoce, me encanta dar cursos, de mí me encanta compartir, sentarme aquí y responder preguntas porque creo que amo lo que hago. O sea, soy de esas personas que amo lo que hago, me divierto haciendo lo que hago. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, de repente ahí, ya para conversar a futuro, como te comenté, por lo general resido en la ciudad de Lima, ¿no? Es una ciudad grande, mucho movimiento. Quizás los proyectos que yo ya tenía en mente más son, que es la tercera ciudad más grande en Perú. Pero por así decirlo, armar el proyecto, ver el plan de negocio, la factibilidad, obviamente tengo que ya yo estar in situ, o sea, en Trujillo, cada cierto Necesariamente. tiempo para averiguar los datos. No necesariamente, pero a ver, como el programa se basa en desarrollar tu proyecto y se basa en reuniones o sesiones que se pueden ir programando temporalmente en semanas. Yo, como siempre digo, puedes irlo programando de tal forma en la que me digas, Hernán, ¿sabes qué? Hoy voy a aprovechar, voy a salir de Lima, voy a irme a la ciudad, voy a hacer un poco de investigación de mercado, regreso, nos vemos en 15 días y en 15 días programas la siguiente sesión y seguimos avanzando. O sea, no es que tienes que estar ahí presente 100%. Ok. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Coméntenme, ¿qué tal les pareció el taller? O sea, ya dejándonos de cosas. ¿Qué tal les pareció el taller? ¿Aprendieron? ¿Les gustó? Hernán, sí, muy bueno el taller, sí. Otra pregunta, ¿tú vas a seguir dando los cursos como antes dabas? Yo no pude entrar antes de que hagas la para, dabas el curso, creo que era de una semana, algo así. ¿Vas a volver a dar, tal vez? Sabes que no. O sea, para mí es bastante, o sea, me gusta, sí, realmente me gusta y me imagino que por eso estás acá. Dalmar es testigo, yo daba un curso de análisis financiero de 2 fines de semana, de 4 días, de 8 de la mañana a 12 del día, y para mí es súper agotador, o sea, súper agotador porque es bien cansado,
Entonces cogí y decidí evolucionar a esta mentoría mucho más personalizada, porque llegué a la conclusión de que dar un curso muchas de las veces es uno, cuando llega acá y lanzo la teoría, lanzo todo lo que tengo y mucha gente lo aplica, no lo aplica. Entonces dije, no, prefiero lanzarme en mentorías personalizadas uno a uno donde realmente te pueda servir. O sea, donde realmente le puedas sacar el jugo a tu proyecto. Esa es la idea. Por ejemplo, tengo otro curso de declaratorio de propiedad horizontal. Ese no sé si lo vaya a sacar. Ese es mucho más corto, es de 1 o 2 días, pero no sé si lo vaya a sacar. Ese es un gusto que también lo tengo por ahí, pero tuve casi un año o 3 meses de páramo. No he dado cursos de nada. Así, me dediqué bueno, en aspectos personales me dediqué a construir mis proyectos, me dediqué a vender mis casas, me dediqué a criar a mis hijas. Me nacieron 2 hijas en plena pandemia, entonces estoy con todo eso ahora ya en casa. Ajá. Sí, un gustazo. Realmente para mí, como siempre, un gusto poder conversar con ustedes. Si se animan por el tema de la mentoría, pues créanme que va a ser algo súper chévere que les puede ayudar a cambiar, a convertirse en el desarrollador inmobiliario que ustedes quieran. Cuídense mucho, un gusto y nos vemos. La verdad, gracias. Chao, cuídense. Gracias, Hernán. Chao, chicos. Chao, gracias.